Bien. Mira ese tablero. Uy. Tenemos una cumbre para hablar de ese tablero, el llamado tablero de la Ouija, por supuesto. ¿Quién no lo jugó alguna vez? No, yo no. Yo no. Jamás. Sí. Hay Yo muchas sí. experiencias, por Miedo. supuesto. Algunos dicen que es peligroso, que deja algunos portales abiertos que son muy difíciles de cerrar. ¿Es un juego peligroso la Ouija? Aquí estamos con nuestros expertos. A la vuelta no nota, lo conversamos. Mira. ¿Quién alguna vez no ha intentado jugar a la Ouija con un grupo de amigos? ¿Es esta una simple entretención o puede transformarse en una práctica peligrosa? ¿Cuánto hay de cierto tras todas las leyendas que esconde este misterioso tablero? La Ouija es un tablero compuesto por letras y números que serviría como puente para establecer contacto directo con personas ya fallecidas. Se dice que los muertos se manifestarían a través de un puntero que moverían con sus propias energías para responder las interrogantes planteadas por las personas que lo invocan. Se pueden manifestar haciendo querer que tu voluntad sea la de ellos, ¿verdad? O también se pueden manifestar moviendo cosas, haciendo algún tipo de desorden en tu casa, con problemas de orden energético y problemas de orden espiritual. ¿Es cercano el día de nuestra muerte? ¿De qué forma terminaría nuestra existencia en este mundo? ¿O de qué murió el espíritu con el que me estoy comunicando? Son solo algunas de las preguntas que podrían iniciar nuestra conversación con las manifestaciones del más allá. El origen de este misterioso tablero es bastante impreciso, pero se dice que podría haberse puesto de moda con el boom espiritista que inundaba a Occidente a mediados del siglo XIX. Tanta fue la fama de este juego que muchas personas comenzaron a celebrar sesiones organizadas de espiritismo. E incluso se cuenta que Mary Todd Lincoln, esposa del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, celebró de forma regular sesiones de espiritismo en la mismísima Casa Blanca con el fin de comunicarse con sus hijos ya fallecidos. Hay algunas personas que juegan con este tablero por la simple curiosidad de poder experimentar si el hecho de comunicarse con los muertos es posible o no, mientras que hay otros que intentan aferrarse a un método que los permita seguir en contacto con sus seres queridos. Pero ¿es probable lograr comunicarnos con nuestros familiares fallecidos a través de este método? ¿O simplemente son espíritus al azar que deambulan a la espera de poder concretar cualquier tipo de contacto con el mundo terrenal? Cuando tú abres una Ouija no se va a presentar nunca el espíritu que tú estás llamando. Se va a presentar el bajo astral más inmediato, más cercano, más fastidioso, más molestoso y más malo a la hora de fastidiar y hacerte daño. La Ouija, lo decimos siempre, es muy, muy, muy peligrosa y no se puede ni debe jugar con ella. Los que se atreven a experimentar con este tablero podrían verse afectados por las energías negativas de las que son portadoras los espíritus. Y no solo eso, en ciertos casos podrían darse incluso posesiones entre los participantes que están tratando de comunicarse con los fallecidos. Pero, ¿es cierto que la Ouija abriría portales que serían difíciles de poder volver a cerrar?
¿Cuáles son los verdaderos peligros que esconde la práctica del juego de la Ouija? La Ouija abre portales, ¿ya? Los peligros que tú corres al jugar con una Ouija es que tú abriendo este portal y no sabiendo cerrarlo, ese espíritu después se comienza a alimentar de tu energía. Después de un tiempo comienzan a haber perturbaciones en tu personalidad. La Ouija abre un portal cada vez que tú pones los adminículos y te sientas delante con la intención de jugar, ya estás abriendo el portal. No tienes ni siquiera que invocar a ningún espíritu ni llamar a nadie. Solo por el hecho de plantarla, ya estás abriendo el portal. Existen distintos casos en los que se dice que el uso de la Ouija podría haber desatado grandes tragedias. Uno de ellos es el supuesto caso de Jennifer Lynn Springman, una joven estadounidense de solo 14 años que en el año 1972, se dice, habría jugado a la Ouija con una compañera de colegio para preguntarle a qué edad iba a morir. Según dicen, el puntero habría dado como resultado el número 18 y luego apuntó las palabras asesinada y estrangulada. El 3 de octubre del año 1976, 2 semanas antes de que cumpliera 18 años, Jennifer habría fallecido a manos de un estrangulador que nunca pudo ser capturado. Mira, aquí han llegado personas que han jugado tableros y qué sé yo, gente mayor, ¿ya? Gente adulta. Entonces, ¿por qué? Porque vienen con un rostro especial, por decir un rostro así como casi demoníaco. Muchos aseguran que el jugar con el tablero de la Ouija podría desembocar en un peligro real, llevando a las personas que lo practican a vivir experiencias completamente terroríficas, que probablemente los podrían marcar por el resto de sus vidas. Pero sin duda, el mayor peligro de la Ouija es que cualquiera puede acceder a ella y que todos podemos convertirnos en practicantes de este juego. ¿Y usted se atrevería a jugar? Ahí está el tablero de la Ouija que transparentemos. Sí. Da cierta cosa, ¿no? Bueno, además, ayer cuando hablamos de esto en la reunión de pauta, hubo un momento en que todo fue así como, bueno, aquí está el tablero de la Ouija y todo. Hubo varios que saltaron para el lado. Entre esos yo. A Claro. mí me da, la verdad, bastante nervio que esté acá, porque tengo entendido que se pueden abrir portales que son muy difíciles de cerrar. Acá estamos con una cumbre de expertos, justamente estamos con Esteban Begorú. ¿Qué tal, Esteban? Medium. También con Joseph Riera, que es parapsicólogo. Y con don Humberto Lagos. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenos días. Humberto, parto contigo. Efectivamente, ¿esto se puede tomar como un juego solamente o se puede transformar en un juego altamente peligroso? Hay personas que lo toman como un juego, pero naturalmente cuando uno conoce lo que es el tema de la Ouija y la relación que se le reconoce desde el punto de vista de abrir portales con el más allá, eso puede transformar el tema en una cuestión compleja. Pero hay una cuestión que es bien importante. El tema de la Ouija comienza en el siglo XIX, como ya se expresaba, pero el gran uso de la Ouija para comunicarse con los muertos se produjo con las viudas de soldados de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial. Cientos de miles de viudas recurrían a este medio para tratar de comunicarse con sus familiares. Entonces, este tema de la Ouija, que tiene que ver con temas también de espiritismo, es una cuestión que está muy presente, que ha estado presente en la historia. Incluso se habla de que lo primero que podría asociarse con este tablero, como hoy día lo conocemos, es hacia el año 1500 a.C., en China, donde habría habido prácticas de esta naturaleza. Se habla también de Grecia, 500 años antes de Cristo, en que había una mesa que tenía estas características. Pero lo cierto es que el formato de este tablero místico, se establece hacia fines del siglo XIX. Y es importante leer que en este formato, abajo dice que dónde se edita, dónde se construye, porque hay una inscripción para poder construir especial. dice Salem,
y hay que recordar el trágico episodio de las brujas de Salem. Entonces todo el misterio está dentro del ambiente de este tablero, más allá de la interpretación que uno haga. Lo cierto es que tiene efectos sociales, tiene efectos místicos. Hay muchas personas que recurren para conocer el pasado o el presente, pero como dicen los expertos y las expertas medium, nadie sabe qué es lo que va a atravesar este umbral. Y es precisamente eso lo que le voy a preguntar a nuestro medium, que es Esteban. Pregunta, ¿cómo pasa que muchos niños, porque hay muchos jóvenes, muchos en época escolar, estudiantil, en el verano, ¿cierto?, que se ponen a jugar a la Ouija? ¿Uno puede comunicarse con familiares o los espíritus que aparecen y que hablan a través de este tablero pueden ser al azar? Mira, lo que yo opino con respecto al tema es que familiares propiamente tal no. ¿Y eso por qué? Porque cuando tú vas a hacer una conexión mediúnica, tú necesitas primero, de alguna forma, generar ese vínculo, esa conexión mediúnica. Y tengo la impresión, por mi experiencia y mis amigos medium, que hay una cierta organización del otro lado. Entonces, cuando tú lo haces en plan de juego, sin tener un manejo mayor, no te conectas con tus seres queridos. En el fondo te estás conectando, como decía el señor acá, con seres del bajo astral, podríamos definirlo así. Yo no tengo experiencia con seres del bajo astral, te lo digo así francamente, ni en general mis amigos. Siento que es una suerte de dimensión. Tengo la impresión que existen distintas dimensiones. ¿Pero es una dimensión de espíritus malos y buenos o no tiene que ver con eso? Yo no definiría que existen espíritus malos o buenos. Sencillamente hay más evolucionados o menos evolucionados en un camino espiritual que la gente, o sea, nosotros como seres espirituales tenemos. Entonces podrías conectarte con personas o con espíritus, por decirlo de alguna forma en este caso, que tienen otra forma de enfrentar estas vivencias espirituales, por decirlo de alguna forma. No sé si enojado. Mira, en lo personal nunca he tenido experiencias con la tabla de Ouija, pero sí amigos muy cercanos, medium que doy fe que lo son, digamos, y me han dicho que realmente se generan fenómenos y realmente hay una suerte como de interacción que normalmente no es positiva. Ahora lo interesante de esto, que también hay que destacar, que no toda la gente que juega a la Ouija o practica la Ouija le funciona. Claro. Y eso es porque hay alguien que tiene que ser como una suerte de canal. Idealmente alguien que tenga mediunidad de ese tipo. Cuando hay un medium presente, generalmente es mucho más potente el fenómeno en sí. Tengo una amiga que me estaba explicando que ella es medium y es muy buena medium. Me dijo que una vez cuando chica, unas amigas empezaron a practicar y ella estaba presente y empezaron a ocurrir fenómenos muy potentes. ¿Se manifiesta como en qué cosas, por ejemplo? En el caso de su relato es que se trabaron las puertas, se movían objetos, se desplazaron las cortinas que eran muy pesadas porque lo hicieron en una sala. Bueno, en comercial, o sea, perdón, mientras estábamos viendo la nota les estaba preguntando y Joseph me contaba que él vivió una experiencia súper fuerte con la Ouija. Sí, cuando estábamos estudiando en Barcelona se dio la circunstancia de celebrar el cumpleaños de una compañera de estudios y mientras esperábamos que llegara el pololo, que no sabíamos que le llevaba una sorpresa, un regalo sorpresa, nos pusimos a jugar, a tontear con la Ouija. No era un tablero, eran unas letras escritas a mano y un vaso. Y 2 o 3 ocasiones no se movió en absoluto. En un momento determinado empezó a moverse muy rápidamente, errático. Después, al instante, empezó a marcar letras y dijo: estoy muerto. Saltó porque había un chico ahí anotando las letras de algo que pudiera ser inteligible. El vaso saltó contra la pared, se rompió en 1000 pedazos. Todos nos quedamos así. A los 10 minutos llamaba la policía de tráfico diciendo que si estaba allí la señorita tal. Decía, no, es que tenemos vaya al hospital que hay una mala noticia. Se iban a casar, un chico le traía en una motocicleta, le traía un gran oso de regalo, oso de peluche.
estaba atado como si fuera el pasajero de la motocicleta. En un momento determinado, por la razón que fuera, frenó en un semáforo, se soltó uno de los amarres, se enganchó el oso con la rueda posterior de la moto y se pegó el trastazo del pobre chico y se mató instantáneamente. Y la Ouija lo contó en ese El momento. chico se presentó Claro, en espíritu claro. diciendo: Increíble. estoy muerto, dando a entender no puedo venir a mi cita contigo para celebrar el cumpleaños porque no me ha dado Yo tiempo. sé, y cualquiera, perdón, Monty, puede jugar a la Ouija, porque, ¿por qué digo jugar con intención? Porque yo creo como cuando niños o fuimos testigos del juego de la Ouija o participamos de eso y nos cuestionamos, oye, tú estás moviendo el dedo o no, y no lo hacíamos en ese tablero, sino que en una hoja, un papel de cuaderno, sí, no, las letras, los números, y repíteme la pregunta. Esteban, tú que tienes una conexión y eres más sensible a conectarte con personas que están fallecidas, ¿cualquiera puede jugar? ¿O los niños quizás tienen esta conexión con personas muertas? O sea, cualquier persona podría eventualmente hacerlo. Ahora yo no lo recomiendo para nada. No lo recomiendo para nada porque no es un juego. O sea, originalmente, y esto es divertido, originalmente parte como un juego, la Ouija. Claro. Y de hecho, en los años 30 fue más popular que el Monopoly, por ejemplo. Y el carácter de la Ouija, de hacerlo como más bien oscuro, es interesante eso. Parte en el 1973, con la película El Exorcista. Se le da una nueva connotación, que no significa que los fenómenos que no sean positivos, o sea, los fenómenos negativos de interactuar con la Ouija no hayan existido antes, evidentemente, pero fue mucho más popular de lo que se cree, y sigue siendo muy popular a pesar de eso, pero yo no recomendaría para nada porque las personas primero se van a conectar no con sus seres queridos y de alguna forma se mueven energía que muchas veces escapan a la capacidad de manejo de las mismas personas. Entonces yo no recomendaría para nada, como tampoco recomendaría hacer una sesión mediúnica con alguien que no tenga un mínimo de experiencia o conocimiento para poder Esteban, a raíz de eso mismo yo te quería preguntar, porque uno podría creer o no en este tipo de cosas, y ustedes como especialistas desde distintas veredas sobre este tema paranormal, cuando uno ha tenido la pérdida de un ser querido importante, de repente en su tristeza o en su angustia lo único que quiere es pedir un deseo y decir, me encantaría volver a abrazar a mi papá, a mi mamá, o a contactarme con mi hijo fallecido. Entonces, ante esa búsqueda de quizás cerrar ciclos o buscar respuestas, ¿qué le recomiendan ustedes a la gente? Que se asesore por profesionales como ustedes, que no lo haga deliberadamente sin saber, porque precisamente pueden abrirse estos portales. ¿Cuál es la recomendación que le damos a todas esas personas que buscan una respuesta menos convencional o más espiritual? Yo recomendaría que no la busquen, que dejen al muerto Que los dejen descansar en descansar. paz. Es muy importante, salvo que tengan algo pendiente, un testamento, una herencia, un mensaje importante, algo que haya quedado inconcluso, entonces sí se puede recurrir a contactar con un medium, con una persona entendida en estos temas, pero en otros casos yo no lo recomiendo en absoluto. Si yo les contara a ustedes los muchísimos casos de personas que hemos atendido con mi esposa Aguamarín en nuestro consultorio, personas contagiadas, poseídas, perturbadas por malos espíritus a causa de haber jugado con la Ouija, de haber hecho invocaciones, de haber hecho canalizaciones mal hechas con personas inescrupulosas o poco experimentadas en el tema, se quedarían ustedes horrorizados, porque de verdad cuesta muchísimo liberar a una persona que tiene un mal espíritu que se le ha metido dentro por culpa de una de estas prácticas. Es que eso me llama mucho la atención, porque hay tanta gente que juega esto. Tú decías que era una moda prácticamente en algún minuto. Disculpa, Karen, también se vende. De hecho, tú te metes a sí, eBay y las venden en entre los Amazon, 20.000 pesos hasta 100 y tantos mil pesos. Pero quiero saber qué pasa con esos espíritus que se pueden llegar a quedar en tu casa. ¿Qué pasa con esos espíritus que uno abre un portal y se instalan en tu hogar? Que te empiezan a mover cosas, te enferman, te pierden te cosas. enferman, te roban la energía, te vampirizan. Yo los llamo vampiros energéticos, como los de las películas que chupan sangre. No, estos te chupan la energía, te drenan la energía. Empiezas a estar apático, anémico, sin ganas de nada, de levantarte de la cama.
te entra depresión, te entra angustia, te entra todo tipo de problemas y de situaciones negativas, porque estas entidades se alimentan de energía negativa, de tristeza, de peleas, de todo tipo de negatividad, y harán lo imposible para que tú te enfermes. Y cuando te enfermas tú, se enferma tu entorno, se enferma tu casa, se parasita tu casa, se infesta tu casa de malas energías. Es un proceso que va... Increciendo. Sí, y de hecho quisiera compartir una cosita, Cristian, muy cortita. Que con Esteban vivimos hace algunos meses una experiencia en la que contacté a mi mejor amigo a través de Esteban. Y pasó que resultaba justamente que en ese momento a mí me pasó que, siento que Esteban es un reconocido medium que hace la pega súper de manera profesional. Cuando terminó la sesión, que estuvimos alrededor de 2 horas compartiendo las experiencias que él recibía de este amigo mío muy querido, me fui para la casa hecho pelota, agotadísimo, destrozado, con una sensación muy rara de los sentimientos, que lo compartí contigo, Esteban, después. Me fui muy feliz primero porque hubo cosas muy bonitas en esa experiencia, pero el hecho de que no se canalicen bien, como tú bien dices, te puede provocar un problema súper grave porque emocionalmente tú quedas desestabilizado. De hecho, yo creo que me costó 2 noches de dormir, que realmente después como que logré como ya procesar la información que me llegó, lo que viví, para recién ahí empezar a estar tranquilo y haber sentido que todo había estado perfecto. Es que, ¿sabes qué? Justamente le quería preguntar a Humberto con respecto a eso, porque efectivamente las experiencias con la Ouija son generalmente cosas negativas, son cosas oscuras. ¿Cómo no va a haber un espíritu que te traiga algo positivo en este jueguito? Bueno, respecto a estos temas, las religiones tradicionales, sobre todo las tradiciones cristianas, advierten que hay que manejar las situaciones con sumo cuidado. Si uno mira los textos sagrados, la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, están advirtiendo permanentemente de no rozar estos límites. Además, el límite que más complica a las personas es el límite de la muerte, cuando se rompen los espacios de comunicación. Entonces hay ahí un problema. Hay otras situaciones que no tienen que ver con la Ouija, pero que hablan de la presencia del mal en la vida cotidiana. A mí me ha tocado ver, y yo he sido testigo, yo soy muy racional para aproximarme a todas estas situaciones, pero de repente hay temas que son inexplicables. Y esos temas inexplicables tienen que ver, por ejemplo, en lo que yo he sido testigo, de personas, mujeres en este caso, 2 por lo menos, que me pidieron las familias aconsejarlos, orientarlos, porque eran atacadas por un ente, es lo que decían ellas. Y describían las 2 el ente como un gato gigantesco de tipo diabólico, y estaban llenas de rasguñones que el ente les producía, decían ellas. Yo partí aproximándome diciendo aquí hay una somatización de neurosis extrema, no tienen conciencia de lo que les está pasando, en fin, todo ese tema. Pero cuando llegué a un lugar de esos, el ente me describía la misma persona, la misma mujer, la había agredido media hora antes. Y el ente la había rasguñado en la espalda, así como garras, hasta la altura del coxis, y un rasguñón al revés, una perfecta cruz al revés, claro, sangraban. Y en otro caso, yo vi cuando decía me atacaba el ente, y cuando le desnudaron esta zona, aparecía como la estuvieran rasguñando por dentro, y después se producían heridas visibles. Es decir, hay hechos concretos, uno se puede aproximar científicamente, pero hay que tener sumo cuidado con estos temas. De hecho, hablando justamente de experiencia, tenemos el llamado de Ricardo acá arriba, está el teléfono por si nos quieren contar también su experiencia con la Ouija. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Mira, lo que voy a contar un poco pasó años atrás y es relacionado con lo que estaba diciendo Joseph, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros con mi familia arrendábamos hace muchos años atrás una casa en Quintero. Y una noche recibimos unos tíos con unos primos a cenar y todo. Y uno de mis primos llegó con un amigo que nosotros no conocíamos. El tema es que esa noche empezamos a sentir ruidos en la casa, cosa que nunca había pasado años atrás. Empezamos a revisar el patio porque sentíamos que pegaban piedrecillas en los ventanales. Lo más potente fue cuando nos acercamos a uno de los ventanales y una cortina se levantó completamente. Entonces empezamos a notar que este joven que no conocíamos se puso nervioso y terminó llorando. Dentro de la insistencia empezamos a preguntar qué le pasaba, aparte de todos nerviosos con los ruidos que estaban pasando, que estaban golpeando puertas, ventanas. Y él nos cuenta de que había jugado a la Ouija y desde que jugó a la Ouija nunca pudo cerrar ese vínculo y que sentía y veía sombras que lo seguían, que no lo dejaban tranquilo donde él fuese. Y nunca no había pasado eso en esa casa y realmente fue como muy extraño porque
es como para no creer cuando te cuentan algo así. O sea, la presencia se quedó justamente con él. Eso pasa mucho, nos contaba Joseph. Pasa mucho y es un riesgo permanente. Yo me estoy fijando ahora, estoy viendo el público que hay mucha gente joven, muchos niños que están de vacaciones con sus padres. Yo les recomiendo a todos ustedes que por favor no jueguen nunca con la Ouija, no se les ocurra acercarse a ella, porque la curiosidad mata al gato. Es muy delicado este tema y no se puede tomar como un juego. Yo llevo más de 30 años haciendo exorcismos y liberaciones espirituales, los últimos 12 años con mi esposa. Y hemos visto tantos casos de infestaciones, de contagios por malos espíritus, por jugar con la Ouija. Hemos visto incluso en colegios fenómenos de histeria colectiva entre estudiantes que se iban ahí a un rinconcito a jugar con hace 2 años con el Charlie Charlie, que era promoción de una película, pero eran 2 lápices sencillitos. No hace falta nada más, con la intención de invocar al mal espíritu ya llega el mal espíritu. Esa es la recomendación entonces que hacen ustedes, no jugar a la Ouija, mucho mejor jugar al Monopoly porque a lo más te vas a la cárcel. Claro, eso es mucho más sano, muchachos, que les vaya muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Yo, muchas gracias. Para cerrar, recomendaría que si alguien quiere tener una experiencia mediúnica, que recurra a gente que esté bien capacitada, y lo otro que es importante, que cuando es una experiencia real, no se preguntan nombres, no se pregunta nada y no se invoca a nadie. O sea, uno se abre a percibir y desde esa forma uno podría tener una experiencia real y... de canalización. Claro, exactamente. Humberto, Joseph, Sí, pero muchas gracias.